De regreso a nuestro espacio, el espacio de Samuel y Monrobel. Osoria, indudablemente que se está tomando un tiempecito porque está haciendo unas gestiones por ahí y en su momento pues estará dándonos la vuelta de nuevo. Mucho frío, la verdad que esa nevada ha creado una situación sumamente complicada en términos de lo que es el movimiento de Nueva York y, por qué no hablar, de otro estado, pero ciertamente aquí hay una situación incómoda. Esa nieve se vuelve lodo y lodo negro, como dicen, y decirle que agradecemos a Dios Todopoderoso por permitirnos llegar de nuevo aquí a ETC y poder interactuar y compartir con todos ustedes. Tenemos temas importantes también hoy y con Samuel. Samuel, saludo Señor, y gracias por asistirnos mira, aquí. yo debo pedirle disculpas a la audiencia de Proyecciones, porque bueno, aquí hay un equipo de trabajo de 17 personas en este estudio y dos de ellos, los cabezas de este proyecto en términos técnicos, Tomás Espinal y Ariel Montolío, mientras hacíamos el programa la semana pasada, en la parte final, Gregorio, llegaron con unos chicharrones y unas batatas fritas y empezaron a mover eso detrás de cámaras, hicieron que me dispersara un poco y que saliera ese pequeño desaguisado que vieron al final del programa. Pero la culpa es de los cabezas técnicos de este proyecto que me estaban chantajeando con unos chicharrones y unas batatas fritas. El peor error del ser humano es perseguir y procurar lo que se llama la perfección. Eso no existe, hermano mío. Y además, cuando se trata de un programa que es en vivo, porque lo grabamos en vivo, aquí no se edita nada. Como sale aquí, así va a los diferentes canales. Así se entrega. Así se entrega, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿cómo te digo? Lo de Montolío, yo no sabía que ese apellido existía, de Montolío, pero ahora tú me estás dando una primicia. No, un puerto plateño orgulloso. ¿De dónde ese apellido? ¿De dónde proviene ese apellido? No, de Montolío. ¿De dónde? Es una isla de esa donde hace mucho lío. Yo no sabía. Bueno, ya entrando a la etapa ya más rigurosa del programa, tenemos que hablar de lo que está, y de entrada lo planteaba, lo que está afectando a esta ciudad. Siempre se ha dicho que los últimos alcaldes han tenido cierto grado de apuro con relación a tormentas de nieve que se han presentado aquí básicamente en New York. Y se habla de los últimos 4, exceptuando a Bloomberg. Los otros tuvieron un problema que se encontraron con una tremenda nevada. Y ahí se dice que esa nevada pone a prueba la capacidad de manejo de los alcaldes. Vamos a ver el primer cortito. Mira, ahí está Mamdani mandando el mensaje de que él pone la primera piedra. Y que, bueno, pone la primera pala. La primera pala, sí, porque no fue piedra, fue pala. Él dio el primer palazo, no Picasso, el primer palazo. ¿Qué pasa? Que ya a 15 días, 14, 15 días de esa tremenda nevada, pues parece, y las evaluaciones mandan un mensaje como que no le ha ido bien a Mamdani al enfrentar la situación que le crea o le creó esta nevada tan grande. Y vamos a ver otro videito para que veamos cómo está la situación a 15 días o 14 días de que estos son calles importantes. Esas que son calles secundarias, pues de alguna manera se convierten en vez de 2 vías en una vía, porque los vehículos no pueden parquearse y se reduce el espacio por donde transitan los vehículos. Y a veces, cuando salen de la clase, los niños o van a la clase con toda esa guagua de transporte público, de transporte escolar, es la palabra, pues entonces cuando hay una parada de montando niños, recogiendo niños, entonces se arma un tapón que ustedes no se imaginan. Esto está difícil, la ciudad de Nueva York, en cuestiones de lo que tiene que ver con el tránsito y la movilidad. Samuel. Mira, yo pienso que con el alcalde Mamdani, que me sorprende oír en la televisión en español y la radio en español aquí en la ciudad de Nueva York, que todavía hay comunicadores que le dicen Mamdani, es Mamdani.
importante de señalar, Morrobel, que a estas críticas que le han hecho al alcalde electo me parecen injustas. ¿Por qué? Porque el personal que ha afrontado esta nevada es el mismo personal de siempre. Cambió el alcalde y han cambiado algunos comisionados, ni siquiera está la planilla completa sustituida. Por lo tanto, una crítica a valorar la gestión del nuevo alcalde por la eficiencia o no de la recogida de la nieve, me parece que no es justo. No es justo. El personal que trabajó ahí, el mismo personal que ha trabajado siempre ahí, el mismo personal que trabajó en las últimas tormentas de frío de la alcaldía de Eric Adams. Entonces me parece que la oposición, o ser oposición, simplemente por hacerla o por hacer una crítica ligera, no me parece que este es el caso. Mira, Samuel, lo que no ha ayudado mucho al alcalde actual es que no se había visto desde hace 20 años que una tormenta de nieve fuera acompañada de una temperatura tan gélida, tan fría. Porque todo el mundo sabe que cuando hay una nevada grande de 12, 15, 16 pulgadas, indudablemente que cuando sube la temperatura esa nieve se derrite o si llueve se va. Pero esta vez sucede que esta temporada o esta nevada ha venido acompañada de una temperatura demasiado fría, por debajo de cero en ciertos momentos se siente, y hasta el río Hudson en parte se ha congelado. Imagínense el lago del Parque Central congelado totalmente, así está la situación, pero ya a 15 días de esa temperatura estar por debajo de 10 grados, cuando baja de 10, esa nieve se mantiene roca, se mantiene hielo. Entonces, ahí se complica la situación porque en el transcurrir del tiempo, un día más y otro día y otro día, y esa nieve se convierte en lodo negro, pero ya hielo, ya no nieve, hielo. Entonces se le va complicando la situación de la movilidad de esa nieve y eso preocupa y a veces viene la crítica, pero no se dan cuenta. Mira, para hoy sábado y domingo se está hablando de temperatura bajo cero. Eso significa menos 10 grados en algunas horas. Menos 10 grados. En algunas y algunos estados hasta menos 20 grados bajo lo normal. Entonces, o no normal, bajo cero. Entonces, eso preocupa porque al parecer esto va para lejos. Claro, claro. Todos tenemos que contribuir con esta situación porque realmente es incómodo. ¿Dónde pueden las autoridades municipales depositar tanta nieve? Eso es un conflicto que tiene la ciudad. Esta y cualquier otra administración. No se trata de si hay simpatías o no con Mandani. Se trata de tener sentido común. Se han caído una cantidad de nieve en términos de cantidad de acumulación por libra, que eso no tiene, señores, eso hay que verlo. ¿Y dónde se coloca esa nieve? Lo que dice Morrobel es correcto en el sentido de que a lo que estamos acostumbrados es a que después de la nevada la temperatura suba, concomitantemente llueva y que la subida de temperatura y la lluvia se lleven la nieve que tenemos en el piso. O sea que hay que tener un poquito de paciencia. Señores, los conflictos entre choferes, por favor no discutan por cosas evitables. Hay un montón de discusiones en la calle o por el parqueo o porque un carro roza otro. En esta condición de tanto frío, en el que los neumáticos no logran adherirse de manera correcta al asfalto porque hay más hielo que asfalto en muchas situaciones, se deslizan los carros y que se toquen, que hayan choques leves, es casi normal. No discutan por eso. No intenten crear una tragedia por algo que no amerita una discusión, porque quien le tocó a usted su carro no lo hizo intencional, no tuvo control del vehículo o midió mal en la parte por donde intentó entrar, meterse y pudo haber rozado su carro levemente. Evitemos discusiones subidas de tono y si hay un choque, llame a la policía, que el seguro resuelve ese problema. Mira, Samuel y amigos televidentes, lo más importante de un ser humano es aprender no a manejar un vehículo, sino a manejar las emociones. Si usted logra manejar las emociones, usted tiene la mitad del pleito ganado. No es peleando, es que a veces dejar pasar alguna ayuda.
Pero cuando usted quiere enfrentar todo cuanto se presenta en la calle con diferentes tipos de personas, con diferentes mentalidades, eso es un poco complicado, o no poco, muy complicado. Entonces lo que dice Samuel, no vamos a caer en una confrontación, ni diretes, ni discusiones que casi siempre terminan en situaciones que no son agradables, afectando a uno o a los dos que se enfrentan o se confrontan por cuestiones de que uno se parqueó mal y que no me deja pasar y que pudiste ponerte mal al lado y por qué lo hiciste así. Yo creo que hay que respirar, como dicen, 10 veces y tragar aire y inhalar y exhalar aire para poder buscar esta tranquilidad que le permite a uno dominar las emociones. Y las autoridades locales, Morrobel, las policías de tránsito, de parqueo, las personas que trabajan en sanitation, no abusen de los conductores. Ustedes saben que la situación del parqueo es extremadamente difícil. No quiere decir que toleren irresponsabilidades, pero sean flexibles, no sean tan duros, no corran, no entiendan que este es el momento de su agosto para poner muchas multas y ganarse un reconocimiento en su precinto. No abusen de la gente, porque también todo tiene un grado de tolerancia. Sabemos que no debemos incumplir con la ley, en eso estamos de acuerdo. Ahora, la situación y las dificultades de parqueo, no solo en New York City, sino en todas las ciudades que están pasando por esta situación anormal de nieve, las autoridades locales deben ser un poquito más flexibles para evitar generar más molestias y más urticaria en el espíritu de la gente, Gregorio. Samuel, tenemos otro tema, y es que para noviembre hay elecciones para elegir diferentes incumbentes, y sucede que lo que se está mirando es algo desastroso para el Partido Republicano, porque las elecciones que se han estado realizando hasta en lugares donde el Partido Republicano tenía más de 40 años que no perdía, pues la está perdiendo. Texas, por ejemplo. Sí, y vamos a ver este cortecito. Adelante, señor director. Suenan las alarmas de preocupación dentro del Partido Republicano tras una derrota de 14 puntos en un distrito de Texas que Donald Trump, el presidente, había ganado por 17 puntos. El propio gobernador de Florida, Ron DeSantis, reconoció que aunque las elecciones especiales pueden ser impredecibles, un giro de esta magnitud no puede ignorarse. DeSantis advirtió que los republicanos deben mirar con seriedad el ambiente político rumbo a las elecciones intermedias. El resultado ocurrió en un distrito donde Trump había arrasado y que no elegía a un demócrata desde hace 25 años. Ahí, la candidata respaldada por Trump, Lee Wambsgans, fue derrotada por amplio margen. La propia Wambsgans admitió en un comunicado que muchos republicanos no salieron a votar y que los demócratas llegaron altamente motivados. Un resultado que prende focos rojos en el Partido Republicano rumbo a las elecciones de medio término. Sígueme para no perderte las noticias y hasta la próxima. Fíjense cómo se le presenta un escenario muy disímil, muy diferente a lo que fue el proceso que se llevó a cabo, donde salió airoso el Partido Republicano y Donald Trump gana las elecciones, pero también lograron el control del Congreso, que eso ha servido para que Donald Trump se despache a sus anchas sin tener que consultar a nadie. Por eso tantas decisiones que ustedes ven que emanan del Ejecutivo sin que se tomen en cuenta a sectores importantes que siempre se tomaban en cuenta. Samuel, hay una situación difícil. El mismo Trump dijo, si perdemos el Congreso en noviembre, el impeachment viene y vamos a tener que salir de aquí. Eso me acordó cuando el profesor Euclides Gutiérrez Félix dijo en el gobierno del Danielato, si perdemos las elecciones caeremos todos presos. Sí, yo recuerdo eso perfectamente. Y no cayeron todos, pero y ni fue en esas elecciones, pero después cayeron muchos presos. No, pero se la han puesto en la China. Todavía hay un grupo preso. Sí. Están hablando de que están pidiendo 20 años a la mayoría de ellos, sí, sí. Y a otros 15, otros 10 y 5. Sí, como quiera que sea, la pertenencia de don Euclides Gutiérrez se concretó, se hizo realidad. Sí. Y en el caso de el gobierno actual de Estados Unidos, yo creo que el gobierno norteamericano va a jugar varias fichas que ahora no podemos prever para subir un poco
las expectativas de su base maga, de su base electoral. Es una base que va a seguir los pasos del presidente Trump, llueva, truene o neve. Donde diga Trump, por ahí van esos pero, magas. pero eso implica que a ese sector el presidente Trump le dé alpiste. ¿Se acuerda de Arturo Logroño y Trujillo? Sí. Que Trujillo le preguntó a Arturo Logroño, pero Arturo, ¿qué pasa que tú no publicas nada en La Nación, en el Caribe, alabando al gobierno? Tengo días que no te veo. Y a Logroño, Arturo Logroño lo habían cancelado hacía poco tiempo. Y él le dijo a Trujillo, alpiste, jefe, alpiste. dame lo que se llama la comida, oxígeno. Claro, oxígeno. el alpiste, lo que le echan Sí, a los sí. animales, a las aves. Entonces, sí, el presidente Trump seguro va a sacar debajo de la manga un as y le va a poner a ese sector maga duro, le va a poner los elementos que necesitan para que ellos sientan que su moral sube y va a hacer lo que esté a su alcance para no perder el control o la influencia importante que tiene en la Cámara de Representantes, que es lo que podría estar en juego en esta etapa. Veremos a ver qué pasa, porque en la política norteamericana, en la nueva política norteamericana, en donde no hay títere con cabeza seguro, cualquier cosa puede pasar. No, y más aún cuando el presidente Trump ya está hablando abiertamente y los que tienen capacidad para tomar decisiones y movilizar lo que se mueve en función de garantizar los beneficios y la tranquilidad que están procurando, en este caso se está hablando de que en las próximas elecciones podrían enviar al ICE a los centros de votación para garantizar y asegurarse de que no voten aquellos que supuestamente, como ellos plantean, no tienen derecho a votar y votan y han votado en otras elecciones. Se está hablando también de que... Pero eso no se ha demostrado. No. Eso es una especulación de los sectores ultraconservadores. Pero es de ellos, esa posición es de ellos. Pero no se ha demostrado que... No quiere decir que no haya pasado, pero eso hay que demostrarlo. Pero Donald Trump también está planteando de que eso de que de votar, de que por electrónicamente, que por correo, eso no se va a permitir, que eso debe el voto por adelantado. Y el voto por adelantado, ni ese voto por correo no se va a permitir. Entonces, ahí viene una situación un poquito, diría yo, difícil, que se va a discutir, pero también hay muchos republicanos que ayer estaban abiertamente con cualquier decisión que tomara Trump, más ahora están diciendo, si seguimos la línea de Trump, vamos a perder de manera abrumadora el proceso venidero de noviembre. Pero vámonos a un corte y vamos a regresar en breve para seguir tratando otros temas. DLS Transportation. Tenemos más de 5 años sirviendo los 5 condados, ofreciendo transportación médica, viajes privados con reservación previa, vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos, aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite 1, segundo piso, 718-285-0357, Bronx, New York. En DLS Transportation, nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. La solución Tax and Business Services. El compromiso, poner nuestros conocimientos a su servicio y al servicio de su negocio en el marco que establece la ley. Le trabajamos sus taxes personales, sus taxes de negocios, sus taxes de partnership, sales tax, payroll y mucho más. Teléfono 212-544-0266, 347-595-3415. Trabajamos para su libertad financiera, verdaderos profesionales. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Samuel, en el transcurso de los días que han transcurrido después que sacaron a Maduro de Venezuela,
comenzaron las conjeturas. Han usado un término novedoso para definir eso, la extracción. La extracción, sí, un succionamiento. Bueno, lo cierto es que los adversarios de Leonel Fernández han comenzado a inventarse una serie de conceptos que van dirigidos a tratar de evidenciar disminución de posibilidad de Leonel Fernández para alcanzar el poder en 2028 en base a lo ocurrido en el caso de Venezuela. Y han estado diciendo que Trump va a ser presidente para cuando se lleven a cabo las elecciones dominicanas y que eso va a impedir que Leonel tenga posibilidades. ¿Y qué errado están? Si nos sentamos o nos ponemos a evaluar cuál ha sido el comportamiento de Estados Unidos, incluyendo el mismo Trump, porque Trump asume posiciones, pero en busca de un propósito que él entiende le beneficia a Estados Unidos. ¿Y qué ha estado buscando Trump? Garantía de democracia, buscando comercio, buscando estabilidad. Y en este caso, ¿quién da esa estabilidad? ¿Quién garantiza progreso? ¿Quién le brinda a Estados Unidos el soporte necesario para que prime la democracia en República Dominicana? Claro, se puede decir que Luis Abinader ha sido parte porque en realidad la democracia se ha establecido y ha permanecido, pero en los gobiernos de Leonel Fernández, si algo tiene Leonel Fernández es que pudo garantizar democracia y estabilidad y lo que se llama conformación de la garantía institucional que se le da a los poderes del Estado. Eso es algo que nadie puede negarle a Leonel Fernández. Y vuelta, la embajadora Lía Campos, pues se dirige a diferentes sectores, había visitado a algunos dirigentes importantes políticos y muchos pensaban, bueno, aquí se está evidenciando que hay una actitud en contra de Leonel Fernández sin darse cuenta que la última fotografía que tú te tomas es la que se queda en la mente de la gente. En este caso, Lía Campos se trasladó a la Fundación Global a visitar a Leonel Fernández y, ¿por qué no decirlo? Hablar de cosas importantes para Estados Unidos, porque eso es lo que le interesa a Estados Unidos. Garantía de progreso, sosiego, estabilidad y también lo que tiene que ver con el sistema democrático en la República Dominicana. Entonces, esos que estaban alardeando que Leonel, que no era bien visto, falso. Leonel es la persona que garantiza en este momento lo que todo país requiere para que sigamos avanzando como institución. La verdad es que yo sé de muchos fuerzas pueblistas que están haciendo fiesta con esta foto de la recién llegada al país, embajadora norteamericana, y el presidente Fernández. Esperemos que el mensaje sea el que mucha gente quiere, que es un apoyo tácito, aunque a mi juicio falta todavía que corra mucha agua debajo del puente para poder establecer en qué dirección van las cosas, pero definitivamente esta foto es un oxígeno tanto a la candidatura del presidente Fernández como a la fuerza del pueblo. Ahí yo tengo que reconocer que sí, que eso es un oxígeno. Bueno, esa parte es importante resaltarla porque creemos propicio que se haga ese planteamiento. Miren, otra cosa, nosotros vimos a un planteamiento hecho por Danilo Medina hace un par de días y eso ha traído que todo el mundo exprese lo que entiende que es el mensaje que envía Danilo Medina con ese planteamiento. Y vamos a ver el video porque hay que presentarlo para que analicemos un poquito esta parte. Presidente, ese discurso suyo parece poner condiciones a una alianza. ¿Está cerrado el PLD entonces a las alianzas? No. Todo el que quiera aliarse con nosotros que se alíe, bienvenido. Pero que no espere nadie que el PLD lo va a apoyar. Miren, ese planteamiento de Danilo Medina, Samuel y amigo televidente, es un planteamiento de un dirigente político que encabeza, que dirige, que es el máximo líder de una organización como el PLD. Todos sabemos que el político tiene su código y se maneja en base a esos códigos. Estamos a 2 años y medio de las elecciones del 28
Y un dirigente como Danilo Medina no va a hablar de que su partido va a apoyar a otro faltando 2 años y medio, porque eso sería una locura. Y lo que menos tiene Danilo es de conocimiento del aspecto político. Eso es correcto. Yo lo veo bien. A mí me hubiesen preguntado si yo fuera dirigente importante de un partido de los mayoritarios, yo dijera no, yo no me voy a aliar a nadie. Porque si manda el mensaje de posibilidad de alianza, entonces ya hay un mensaje claro de que posibilidad de ganar no hay y los dirigentes no van a estar en una posición sabiendo lo que se expresa. Y yo quiero abundar algo más en esta parte. Miren, en el caso de lo que es la posición de Danilo Medina, es correcta. Nuestro partido no se va a aliar a nadie. Nosotros vamos a aceptar que se alíen a nosotros sin problema, pero nosotros no nos vamos a aliar a ningún otro partido. Ese es el mensaje y yo lo veo bien en este momento. Ahora bien, se está hablando de que hay 2 tipos de alianza. La alianza que establece la cúpula de un partido, las altas instancias, y la alianza que establecen los dirigentes cuando se ven abandonados y con poca posibilidad de accesar al poder para el alpiste, como tú decías, ¿verdad? Entonces, esos dirigentes del PLD que Leonel Fernández lo puso en posiciones importantes, de que cambiaron su estatus de vida. No es verdad que porque digan que no va a haber alianza, se van a quedar intactos en ese partido sabiendo que no hay posibilidad de triunfo como no la tienen. Entonces, ¿qué se va a dar? Y puedo decir otra cosa, para que ustedes vean por qué los PLDistas son proclives a inclinarse por Leonel Fernández en un momento donde las posibilidades del PLD son verdaderamente bajas para accesar al poder nuevo. Y pongo este ejemplo. En un momento, en el 2008, cuando el PLD ganó las elecciones, un equipo de los que dirigimos la campaña, en ese momento de Leonel Fernández y el PLD, de aquí en Nueva York, nos mandaron a buscar para que lleváramos una lista para lo que iban a ser tomado en cuenta y ser nombrados. Nosotros llevamos la lista. Cuando llegamos allá, recuerdo que nos estaban esperando porque fue a última hora entregamos la lista. Cuando entregamos la lista, Leonel Fernández dice, pero aquí están todos. Decimos nosotros, no, los otros que traigan la lista. No, decíamos los otros a los de Danilo, que traigan su lista, nosotros traímos la de nosotros. Dice, no, váyanse y traigan las 2 listas. Cuando vengan las 2 listas, entonces nosotros lo vamos a procesar. Oye bien, cosa que no pasó con Danilo. Cuando Danilo ganó, no pidió de que 2 listas, la de él, la de ellos y su gente, solamente su gente. Entonces, esos danilistas, esos PLDistas que pasaron 12 años con Leonel Fernández ganando buenos sueldos y con buenos trabajos, buenos empleos y con condiciones favorables. No es verdad que porque Danilo diga que no vamos a hacer alianza, ellos se van a quedar ahí sin posibilidad de ganar. Van a ir donde quién, donde le ha puesto en posiciones importantes y relevantes que han sido tomadas en cuenta por Leonel Fernández, pero también ven en Leonel Fernández una persona que lo que ha hecho es trabajar para que ese país se desarrolle, para que ese país logre un estadio diferente en términos de progreso. Y eso es lo que ellos van a ver en un proceso que se va a avecinar pronto cuando se tomen las decisiones que hay que tomar en cada una de las organizaciones. Mira, yo creo que el encono entre el presidente Fernández y el presidente Medina es tan fuerte que el planteamiento de Medina va mucho más allá de la visión que tú planteas, que yo respeto. Me parece que Danilo Medina preferiría 1000 veces pactar con Luis Abinader y el PRM y cerrarle la puerta, cerrar el camino al presidente Fernández a fin de no ver a la fuerza del pueblo en el poder. Yo creo que son capaces de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ya esa discusión, esas disputas pasaron de lo meramente político a asuntos que tocan incluso lo personal. Por lo tanto, yo creo que lo que plantea Danilo no tiene que ver más que todo con la preservación de él como partido y de él como figura, entendiendo además, Gregorio, que él no es candidato ni puede ser candidato presidencial. O sea, él tiene varias desventajas. Tiene un partido en minoría, en una tercera fuerza política, no puede ser candidato presidencial. Él es líder de un partido al que no le puede prometer nada porque él no es candidato. Entonces, frente a todo eso, y teniendo en cuenta que su única herramienta, su única arma
para mantener a los jueces y a los fiscales lejos de su puerta es ser presidente del partido, porque mezclamos una cosa con la otra. Me parece que de Danilo, más que por el momento electoral, porque estamos a dos años y medio, tiene que ver con su visión respecto a la fuerza del pueblo, respecto a Leonel Fernández y respecto a que prefiere que pase Luis Abinader o que se designe en el PRM o que entre el mar si tocara que fuera Leonel Fernández. Esa es mi valoración. Mira, hay una situación y no coincido contigo en esa valoración por lo siguiente. Miren, hay que sentarse sosegadamente, analizar esa relación de esos dos grandes dirigentes, Leonel Fernández, Danilo Medina. Miren, dicen que los intereses son los intereses y que son los que mueven al ser humano para un lado o para otro. Correcto. Y hay una realidad. Yo pregunto, ¿qué daño le ha hecho Leonel Fernández a Danilo Medina que pueda considerarlo, ponerlo por encima del daño que le ha hecho este gobierno a su familia? ¿Qué es lo que duele? Pero duele la familia. Pero Gregorio, oye esto, Gregorio. En el 2011, para poner en contexto las cosas, en el 2011, diciembre de 2011, no sé si fue diciembre, pero en el 2011, Danilo Medina dijo que estaba subiendo un palo encebado con el gobierno. Eso lo dijo Danilo en la campaña, a pesar de que el gobierno de Leonel estaba apoyando la candidatura de Danilo Medina. Gana las elecciones y Danilo Medina dice, cuando recibe el gobierno, que lo que recibió fue un maletín de facturas. Por lo tanto, fíjate que no solamente se conformó con que le entregaron el poder, sino que se quejó de su antecesor, que era el presidente Fernández. Pero luego no había acontecido lo que aconteció más adelante. Danilo Medina en un momento dijo, los familiares míos están siendo perseguidos porque son mi familia. O sea, no había pasado lo que está pasando, lo que le pasó a la familia de él. Son hermanos que han caído presos, y hermanas. Son gente de su entorno. Son gente como Adán Cáceres Silvestre, que es un hombre que estuvo ahí al lado de Danilo siempre. Su entorno inmediato. Su entorno inmediato. Entonces, ¿tú crees que eso no duele? Le va a doler más a Danilo lo que pudo haberle hecho Leonel con el palo encebado que esta situación que se está dando. Esto es palpable, esto es evidente, esto es lacerante para él. Más aún, ¿qué le ha hecho Leonel? ¿Qué le ha hecho Leonel a la familia de Danilo Medina? ¿Qué le ha hecho Leonel a Danilo Medina que pueda considerarse algo oprobioso que no permite nada de conciliación? Yo creo que el problema del encono no es con Danilo y Leonel. El problema es que hubo un encono con Danilo contra Leonel por razones que se dieron políticas en ese momento, pero que ya fueron superadas. Yo no creo que ese planteamiento de Danilo vaya dirigido a que yo no quiero que Leonel gane, mejor que entre el mal. No. Yo creo que el hombre se debe a sus circunstancias y en su momento Danilo Medina tiene que trabajar para que su partido se fortalezca como es de rigor, pero consciente de que en política allá se vota por dos elementos que son básicos. El electorado vota en contra de y vota por la percepción que exista en ese momento. El electorado dominicano, Samuel y amigos televidentes, se inclina porque se inclina a favor del que tiene más posibilidad de ganar. Ahora mismo, ¿quién se visualiza con más posibilidad de ganar? Leonel Fernández. Quiéranlo o no, la población, esa masa silente que Balaguer decía que no se metía en nada, esa gente está mirando quién tiene más posibilidad. Y esas posibilidades se están evidenciando. Ya Leonel tiene un 40 y pico % de posibilidad de ganar, de posicionamiento. Entonces, ¿quién lo tiene? ¿Quién le garantiza ahora mismo al que quiera sacar el PRM del poder que pueda hacer lo otro? ¿Lo va a hacer el cobrador? ¿Lo va a hacer Yadira Marte? ¿Lo va a hacer Carlos Pella? ¿Lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? El que tiene ese carril de adentro para eso es Leonel Fernández. Y por ahí, mañana domingo en Santiago, se va a comenzar a visualizar por dónde viene la cosa y cómo viene esa ola que es la que decide quién gana las elecciones y le pasa el rolo a todos los que están en contra. Esa es la realidad. Vámonos a un corte y regresamos en breve.
DLS Transportation. Tenemos más de 5 años sirviendo los 5 condados, ofreciendo transportación médica, viajes privados con reservación previa, vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos, aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite 1, segundo piso, 718-285-0357, Bronx, New York. En DLS Transportation, nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. La solución Tax and Business Services. El compromiso, poner nuestros conocimientos a su servicio y al servicio de su negocio en el marco que establece la ley. Le trabajamos sus taxes personales, sus taxes de negocios, sus taxes de partnership, sales tax, payroll y mucho más. Teléfono 212-544-0266, 347-595-3415. Trabajamos para su libertad financiera, verdaderos profesionales. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Mire, nosotros, a los amigos televidentes, también a Samuel, que a veces se torna renuente para tener su predilección en cuanto al gusto de saborear una buena comida. También Tomás, de igual manera, en Montolío, yo le voy a recomendar, y le sigo recomendando porque lo he hecho, es un restaurante que yo siempre he dicho, la salud entra por la boca. Si ustedes ven ese manjar que está ahí, eso es un restaurante que está ubicado, la Mesa de Rey se llama, primero la Mesa de Rey, está ubicado en el 1712 University Avenue, en el Bronx, New York. Y los teléfonos están ahí, 718-483-8766 y 718-483-8767. Llamen ahí a cualquier hora que hay delivery hasta las 12 de la noche. Pueden ordenar y ahí van a tener su manjar en su casa. Miren, ahí hay especialidades en lo que se llama pescado al horno, hay pescado frito, hay mofongo de todo tipo, que usted, como usted lo quiera, de camarones, lo quiere de chicharrones, si lo quiere hasta de huevo frito, lo que usted quiera. Pero hay mofongo bueno. Pero también hay una especialidad de churrasco, ese churrasco que es glamuroso en términos de que no es seco, sino es que usted le va a agradar. Siempre vamos a tener en carpeta asesorarlo a ustedes para que vayan a comer bueno. Comiendo bueno se garantiza salud. Vayan, la ruta 12 si va de Manhattan, digo la ruta 3 y la 36 pasan ahí, la 176, 76 y University. Vayan y me van a dar la razón y me lo van a agradecer. Así que eso es importante. Samuel, muchachos, les informo al equipo que la producción del programa me informó tras bambalinas que hoy, después del programa, vamos todos para la Mesa de Rey. Ese rico manjar. La Mesa de Rey, se lo reiteramos. Bueno, miren, siempre se ha dicho. Lionel decía en un momento, cuando lo de Quirino, cuando lo de la capitalización mencionada, cuando lo que tiene que ver con una serie de imputaciones que se le hacían esos adversarios radicales en contra de Lionel, que no quieren verlo en la faz de la política, quieren excomulgarlo, como dicen. Miren, vamos a ver este corte para que ustedes vean que todo tiene su tiempo. El Eclesiastés dice, hay tiempo para todo. Lionel se tomó su tiempo tranquilo porque dicen que la verdad es como el cocho que flota al final de la jornada. Vamos a ver este cortito. Yo le dije al presidente Fernández, yo le he dicho que él tiene 3 grandes cosas que la gente le ha dado por cierto y que le ha hecho muchísimo daño. El tema de Quirino, que es una falacia y una mentira porque hasta el mismo Quirino
con todo y todo, nunca se ha atrevido a decir que le dio a Leonel Fernández. La privatización, que no fue cierto que hubo una privatización, que hubo una capitalización, y se puede demostrar que muchas de las cosas en las que la privatización no dio resultado fue por la contrarreforma que hizo Hipólito Mejía después, y el tema del 97.3. Esas tres cosas Leonel ha debido de enfrentarlo, que nunca hubo un 97.3, nunca. Ellos escogieron uno de los pequeños estructuras del impuesto para decir, y él debió de defenderse. Y ahora debió de responderle al presidente Danilo Medina cuando dijo que no, yo no renegocié y le dije a ellos que no iban a sacar más metales, sabiendo él que ser una bravata que le iba a ocasionar al Estado Dominicano una pérdida cuantiosa. Miren, vámonos por lo de la privatización mencionada, que nunca existió. Una cosa es la capitalización, y eso hay que reiterarlo, lo hemos dicho en varias ocasiones. Yo recuerdo que yo trabajaba en el tren ya de las empresas del Estado, porque yo fui dirigente sindical, fui el secretario general del sindicato de Dominicano Industrial de Calzado, en el 79-80, y en ese entonces estaba ubicada, Dominicana Industrial de Calzado estaba ubicada ahí cerca de Textil Los Vinas, ahí en Los Vinas, en la Venezuela. En ese entonces, ¿usted sabe qué estaba pasando en la mayor parte de las empresas del Estado? Eso era un barril sin fondo, eso era algo increíble. Lo que estaba pasando con la Dominicana de Aviación, cómo los dirigentes reformistas no pagaban un ticket aéreo, se iban con la familia, la quebraron, estaba trabajando y operando con gran déficit. Pero eso pasaba con Pidoca, pasaba con baterías, fábrica de clavos, la fábrica de vidrio, cemento, ámbar, Fadó, todas esas empresas estaban colapsada. Solamente Bolido Dominicano y un par de empresas más tenían algún tipo de operatividad que era atractiva en términos de beneficio, que pudiera ser rentable. Leonel Fernández, yo me acuerdo que llegó a mencionarlo, representaban esos gastos de la, ¿cómo se llama? La CORDE, que yo puedo decirle que un momento, yo siendo secretario general del sindicato de DOINCA, Dominicano Industrial de Calzado, ahí duramos 6, 7 meses sin encender una máquina. Y Jacob Magluta, director de CORDE, nos dio a nosotros, ¿tú sabes lo que nos dio? ¿Tú sabes lo que se da cuando hay ganancia a una empresa? Sí, claro. Esas bonificaciones a nosotros no las dio. ¿Y tú sabes por qué no la dieron? Porque eso se utilizaba para politiquería. Y eran más. O sea, tú estás diciendo que dieron una bonificación a pesar de que no estaba trabajando la empresa. 6 meses, 7 meses sin vender una máquina. ¿Cómo puede obtener ganancia una máquina sin vender un calzado? Entonces, Leonel Fernández, en un momento determinado, ante esta realidad de que eran empresas que no estaban en capacidad de producir para obtener beneficios, y eran 30.000 millones en ese entonces, que ahora fueran unos 100.000, 120.000 millones, que se estaban yendo a un barril sin fondo, Leonel decidió pues crear la CRES, que se sentó ahí con los empresarios que visualizaran dónde invertir. Los empresarios veían dónde había una empresa que era recuperable y era manejable y podía ser convertida en una empresa rentable. Y ahí entró Bolido Dominicano y entraron otras empresas que no fueron muchas, como 4, que ellos la capitalizaron, la entraron. Pero ¿qué pasa? Que esa capital, ¿cómo se dice? Lo que es la parte donde se invierte el dinero de ambas partes, la capitalización, que es la palabra, indudablemente, que entonces se estableció en base a que el Estado seguía siendo quien tenía la mayor parte del derecho de esa empresa en términos de propiedad. El dinero de la propiedad de esa empresa. Ninguna, y Leonel lo dijo hace poco, dígame una donde la que se entregaron en base a la
a la capitalización, se tiene como que los empresarios tienen la mayor parte de las acciones de esas empresas, ninguna. El Estado sigue recibiendo beneficios de varias empresas de esas que fueron convertidas en empresas productivas que ya generaban ingresos y beneficios y que el Estado está recibiendo. Entonces, en el caso de Quirino, todo el mundo sabe lo que pasó. Ahí eso no tiene forma de ser demostrado. Yo le dije a un PRMista, al señor Levar, un día que fuimos a un debate, si me enseña una foto de Leonel con Quirino, me retiro de la política. Y me dijo, yo te la voy a traer. Hace como 10 años todavía no aparece la foto de... ¿Usted ha visto una foto de Leonel y Quirino dándose la mano? No. Nunca. Pero ¿cuánto ha visto con Hipólito y Quirino? ¿Un fracatán? Hasta lo hizo jefe de campaña de por ahí, de esos sitios de donde era Quirino. Entonces, ¿por qué esa inclinación a querer hacer daño a Leonel? Lógica, política, intereses políticos. Sí, pero eso es una bajeza. Y además sabemos nosotros qué sector político fue que promovió eso. Claro. Eso lo sabemos bien. Y yo pienso que ese sector político mezquino que promovió eso es el mismo sector político que le quiere meter fue el cabeza de ese sector político que se pronunció diciendo Zancadilla, que no quería alianza con el que quiere que se alíe con él. Fue él mismo, no seamos hipócritas. Sí, pero eso es lo que quiere que sea con él. Ahorita va a ser con él, con otro, porque ya la realidad les digo. Con relación a la privatización, yo creo que no es tan romántica, Morrobel. Yo creo que los empresarios que se metieron en Molinos Dominicanos era sobre la base de que ahí había negocio. Indudablemente, ahí sí. Fíjate que desmantelaron el Cementos Colón, que era la única fábrica de cemento del país. Sí. Y la desmantelaron y hay varias fábricas, incluyendo fábricas esencialmente mexicanas. Pero no olvidemos... Samuel, un cortecito. ¿Tú te recuerdas cómo funcionaba Cemento Colón? ¿Tú recuerdas cómo el Partido Reformista utilizaba esa fábrica? No. Era dándole quincena a un paquete de personas, de dirigentes que no iban a trabajar. Correcto. O sea, se las comieron, se las engulleron también. Cemento Colón sucumbió por el mal manejo. Y la única fábrica de cemento del país. Claro. Y tenía pérdidas. ¿Y cuánto habían que estaban detrás de lograr ser ellos, como hay ahora, Cemento Cibao, Cemento, la de Luis Abinader? Entonces, todo eso era un propósito de los empresarios. Pero sigue que yo creo que tú... En esa dirección, no olvidemos que a la muerte del tirano en el 61, el país no tenía un sector empresarial sólido como tal. La oligarquía está esperando que cayera el mango. ¿Por qué? Porque las empresas que pasaron a manos del Estado y que se reunieron en Corde, no eran del Estado cuando Trujillo, eran de Trujillo, eran de él, eran sus empresas personales, que al decabezarse la tiranía, pasaron a manos del Estado, fueron confiscadas. El sector privado dominicano, los empresarios dominicanos, soñaban con esas empresas. Así es. De ahí sale Pidoca. Sí. Pintura Dominicana C por A. Fábrica de clavos. Fábrica de clavos. La fábrica de vidrio. De ahí salen. Fábrica de batería Hércules. Lo que tiene que El ver... Banco de Reservas era muy apetecible por el sector oligárquico dominicano, que por alguna razón todavía el Estado lo tiene, pero el Banco de Reservas era una joya de la corona básica en todo el proceso. Hoy es el principal banco en términos de activos. Porque el Estado es su principal cliente, Claro, y el Estado no quiebra. Así es. ¿Tú te recuerdas del Consejo Nacional de Hombres de Empresa? Claro. ¿Tú sabes por qué se formó el Consejo Nacional de Hombres de Empresa en el 63? Para esos fines. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Don Juan se estableció que todas esas empresas y todas esas fortunas salidas inexplicablemente de su contubernio con el Trujillato iban a ser investigadas. Ese sector oligárquico rápidamente se agrupó en el Consejo Nacional de Hombres de Empresa para protegerse y hacerle frente al gobierno de Don Juan que posteriormente ellos tumbaron. Todo ese proceso de asirse, robarse las empresas públicas a cualquier costo tuvo varias etapas. Y lamentablemente, en mi modo de ver, Morrobel, el que le da el colofón a ese proceso con la llamada privatización fue el presidente Fernández. Claro que las empresas quebradas que ya no dejaban beneficios, el sector privado no se envalentonó y quiso poner una acción patriótica
para recuperar aquellas empresas que ya no dejaban beneficios. Se hicieron socios, entre comillas, de las que sí dejaban dinero y las que les convino, la desmantelaron, entre ellas la fábrica de cemento. Queda poco, no sé qué tanto queda, de aquella compañía que se encargaba de hacer que trabajaba con hierro. A Metalúrgica, Metaldón. Metaldón, no sé hasta dónde Metaldón todavía funciona con eficiencia, pero eran empresas apetecibles por el sector oligárquico dominicano, que le digo algo, nunca han invertido un peso para hacer empresas, sino que han crecido a costa del Estado Nacional desde siempre, desde cuando Lilis, y el momento de grandeza de ese sector fue cuando el presidente Fernández creó la CRES y se la puso en manos, en bandeja de plata, a través de un hombre que a mí me merece respeto, ya falleció, pero que pienso que dio un paso equivocado al involucrarse con eso, Antonio Isacón. Pero hay una realidad, y vamos a traspolar esa realidad que tú planteas, que fue así. Indudablemente, usted cuando está dirigiendo un país, usted tiene opciones, o claro, una o la otra. Y para Leonel Fernández era preferible crear las condiciones para que hubiera inversión en esa capitalización de esas empresas, porque ya la mayoría eran entelequia, no producían nada. Entonces, eso es verdad, no soportaba el gasto que se invertía o que se hacía en esas empresas que no eran productivas. Eran más de 30 mil millones, reitero, en ese entonces. Leonel tenía que tomar una decisión y la tomó, pero la tomó no pensando en dañar al país con esa decisión. Y prueba de ello es que hoy en día, es más, te voy a plantear algo. Yo recuerdo, pero no me hable mal, yo recuerdo cuando los partidos de izquierda planteaban y levantaron una bandera de que las playas eran de todos. Correcto. ¿De quiénes son las playas ahora? No, pero eso es un error. ¿De quiénes son las playas? Pero es un error, las playas son de todos. Pero son de todos, pero ¿quién está fomentando? Pero ¿por y qué? Nadie dice nada de privatización. ¿Tú sabes qué está pasando en el este? El este ya está creando una situación que tiene que ver con un gobierno, claro, adicional. Ahora entra Miches a ese festival. Ya entra ahí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mira, le dan todo tipo de concesiones. No pagan nada de impuestos, no pagan el IPI, no tienen ningún tipo de compromiso, solamente, es más, le da dinero al Estado a ellos para que sostengan esos espacios. Lo que tú dices es tan grave en el sector hotelero que los hoteles dominicanos que están en esas zonas turísticas todos los años reportan pérdida. Pues claro. Año tras año. ¿Pero por qué? Porque se establece claramente a partir de qué monto ellos pagan el 18% que es el ITEVIS. Entonces, y no califican nunca para el 18 porque siempre están por debajo. Están por debajo de el precio estándar. Claro. Entonces, yo pregunto, ¿y esto que está pasando hoy en día? ¿Qué está pasando? Entonces, se da una realidad. Los empresarios, ¿por qué han permeado la política? Porque hoy se ha convertido en que solamente el que puede poner dinero es el que logra los objetivos en política. Y los empresarios se dieron cuenta que en vez de ellos estar aportándole a los partidos, ahora dicen, no, yo voy a entrar a hacer política también para sentirme. No voy a tener testaferro, voy a hacer yo mi trabajo directo. Y esa es la realidad. Bueno, Samuel, yo creo que se nos quedaron unos cuantos temas en el tintero, sí, pero lo dejamos para la próxima semana. Con menos frío lo trataremos. Así es que gracias, hermano, y amigos televidentes. Nos vemos la próxima semana en otras proyecciones. Cuídense mucho.